¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un programa de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy, nueva entrevista en profundidad, nuevo podcast, en esta ocasión con un compañero de redacción, en esta ocasión con un nuevo batallador de las ideas de la libertad que también va a tener su cariz económico. Ya lo verán, vamos enseguida. Bueno, pues nuevo programa de Con Ánimo de Lucro, nuevo programa en esta versión podcast, bueno, pues entrevista en profundidad, llámenlo como quieran, charla, a mí me gusta más llamarlo charla, conversación, bueno, pues con uno de los compañeros de redacción aquí en Libertad Digital, redactor jefe de nuestro periódico, colaborador habitual en tertulias, director de un podcast extraordinario de viajes y un batallador incansable de las ideas de la libertad desde que yo le conozco. Ahora tendremos ocasión de preguntarle cuándo empezó a abrazar estas ideas y si es de los que tuvo que vacunarse del marxismo o si nunca militó en aquellas filas. Vamos a descubrir a alguien muy preocupado por las cosas que suceden en España y a quien pues paso ya a saludar. Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, un poco preocupado porque yo en un programa de economía como que me veo un poco fuera de mis límites, pero bueno, haremos lo que me esforzaré para hacerlo lo mejor posible. Pero no seas tan modesto porque precisamente tú, en la parte económica, eres una de las personas que sí que controla demasiado. Que a lo mejor no te pido que me analices el balance de una compañía. No, por favor, no me lo pidas. O los datos de déficit público y los presupuestos generales que no se han presentado, pero sí que los fundamentales sí que te los sabes bien. Además, me parece que no hay mejor momento que este para poder abordar una entrevista de estas características. No porque te tuviera la redacción y fuera muy cómodo venir aquí al estudio y charlar, que habrá quien lo piense, legítimamente, por supuesto, sino porque, bueno, pues entre otras cosas estamos celebrando 25 años de Libertad Digital. Tú, como yo, llevas buena parte de tu carrera vinculado a esta casa, disfrutando, haciendo y construyendo esta firma, este periódico, esta radio y esta televisión durante muchos de esos 25 años. Y me parece que es un muy buen momento para reafirmar un poco los compromisos que nos trajeron hasta aquí, hasta esta santa casa, que entre otros eran las defensas de unas ideas, de un ideario muy loable, muy legítimo y muy necesario, ¿no? Casi, no sé, Carmelo, si estamos en el momento en el que más esperanza hay para las ideas de la libertad por muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo, pero también es uno de los momentos en los que los enemigos de la libertad se encuentran más envalentonados, ¿no? A ver, yo creo que en muchas ocasiones hay movimientos sociales que tienen, digamos que van de medio a largo plazo y que son muy profundos, y que en muchas ocasiones tienen una parte, digamos, un movimiento como pendular, es decir, de un extremo o prácticamente de una parte a otra muy opuesta. Yo creo que en los últimos años hemos estado las sociedades occidentales en uno de esos extremos, ¿no? Todo lo relativo a la ideología woke, ha habido, digamos, los paradigmas que se aceptaban, sobre todo en los medios de comunicación, en el ámbito de la cultura, eran muy de izquierdas. Yo recuerdo una especie de chiste no tan broma que hizo Elon Musk hace mucho en la que no sé ya si era su red o se la iba a comprar pronto, explicando dónde estaba él y dónde estaba su amigo liberal en el sentido americano, es decir, de izquierdas hace un tiempo, y dibujaba dos muñequitos que estaban muy cerca, y dónde estamos ahora, y dibujaba su muñequito que estaba en el mismo sitio y el del amigo de izquierdas que se había ido muchísimo más allá, ¿no? Sí. Y era una representación gráfica muy sencilla pero muy buena de lo que ha ocurrido en los últimos años. La izquierda ha sido la fuerza dominante en todos esos ámbitos, como digo, en la cultura, en los medios, y se ha movido muy, muy, muy a la izquierda. Y eso también se ha trasladado a los partidos, o al revés, no sé si ha sido de los partidos en los que ha pasado a estos otros ámbitos. Yo creo que ha sido al revés, que de estos ámbitos ha pasado a los partidos o ha dado origen a unos partidos. Entonces yo creo que estamos en el principio de un movimiento de péndulo que nos va a llevar a otro tipo a otra preponderancia. Esto, no sé, me recuerda un poco las sociedades
digamos, lo que pasó en los años 60 y en los años 70 y la revolución neocon liberal de los años 80, que tuvo a personajes como Reagan y Thatcher liderándola y que significó un cambio de paradigma. Es decir, lo que la sociedad de finales de los 90, sus prioridades, lo que era bueno, lo que era considerado óptimo, no tenía nada que ver con la de finales de los años 70, ¿no? Por poner un ejemplo, o mediados de los años 70. Y yo creo que ahora es probable que estemos en un movimiento así, que hay muchas cosas que nos lo indican. Lo que pasa es que parte de estas cosas nos salen un poco rana. Es decir, una de las cosas que indica eso es el hecho de que Donald Trump gane unas elecciones con una victoria electoral holgada, es decir, con una victoria importante. Pero luego Donald Trump, bueno, pues no hace lo que algunos esperábamos que hiciese y no lo hace de la forma que algunos esperábamos que hiciese y nos sale un poco rana. Entonces, claro, ahí tienes una duda de qué va a pasar. Pero ese movimiento social, ese movimiento, digamos, más profundo de cambio de ciertos valores o de vuelta a ciertos valores, yo creo que sí que está en marcha y que sí que lo vamos a seguir viendo en los próximos años. Y eso nos afectará de muchas formas, no sé políticamente cómo y no sé cuándo. Son 25 años los que llevamos en Libertad Digital, dando la matraca con estas ideas. Es un cuarto de siglo ya cumplido, un proyecto que muchos dieron por finiquitado antes incluso de que arrancara. Se pronosticó el fin de Libertad Digital en varios momentos, incluso a posteriori, y hemos conseguido mantenernos y hemos conseguido seguir alimentando estas ideas de la libertad desde cada vez más ángulos, desde la Crónica Rosa con Federico hasta programas como Con ánimo de lucro, desde los viajes que haces tú con Kelu y tus artículos en Libertad Digital, desde la opinión clásica de siempre, a través de la radio, a través del podcast, a través de los vídeos de YouTube, muy especialmente desde que llegó Carlos Cuesta. Es decir, hemos estado dando la batalla. ¿Crees que en este momento en que cumplimos 25 años podemos decir misión cumplida o queda mucho por hacer? Yo creo que el día que digamos misión cumplida estamos muertos. Es decir, sí. Si algo caracteriza a la libertad es que sus enemigos no descansan. Y entonces los que somos sus amigos, que yo creo que por lo general somos menos, sobre todo en el mundo de los medios y sobre todo en el mundo de los medios en España, no podemos parar. Esto es una lucha que nunca para, que nunca acaba, y cuando no sé, por poner un ejemplo para que la gente me entienda, ¿no? Es decir, cuando surge Podemos en esta casa, vemos que eso es un peligro para la libertad tremendo. Podemos tiene un crecimiento muy fuerte, Podemos parece que tiene posibilidades de acabar siendo la fuerza predominante y nosotros pues luchamos con todas nuestras fuerzas con ello. No sé si bien, mal, si acertadamente o no, si nuestra lucha realmente le hacía daño a Podemos o no, en fin, no lo sé, eso ya es otra cosa. Pero al final Podemos se acaba desinflando y hoy en día pues es un partido mucho más minoritario y sin ninguna posibilidad de llegar al poder. Si nosotros ahora dijésemos, bueno, a estos tíos les hemos ganado, ya no son peligrosos, vamos a echar una siestecilla, pues estaríamos terriblemente equivocados. Entre otras razones porque el ideario de Podemos lo ha asumido el PSOE, que está. Así que yo creo que no. Yo creo que Podemos, después de 25 años y de una vida que como grupo de comunicación, que es casi un milagro, es decir, que un grupo de estas características, con estas autoimposiciones que nos hacemos, siga en marcha y siga aquí y siga gozando de una excelente salud, a mí me parece milagroso. Mira que nos han intentado dar clases de periodismo en todo este tiempo siguen intentando dar de cómo, pero aquí estamos nosotros y muchos de los que nos daban esa clase ya no están, ¿no? Entonces a mí me parece milagroso, pero el día que pensemos que esto está hecho y que pues eso, que podemos descansar, vamos, ese día estamos acabadísimos y por eso no creo que lo hagamos nunca. Esto es una batalla diaria y además aquí, entre otras razones, porque Federico te impulsa a ser así, desde las 6 de la mañana está ya en modo batalla, pues aquí estamos todos los días dispuestos a dar esa pelea. Lo haremos pues un día con un poco más de gracia, un día un poco mejor, más efectivo y otro día un poco menos, pero que la damos. Cuando cada uno de nosotros tenemos nuestro particular despertar a las ideas de la libertad,
yo creo que es algo que te viene dado con el tiempo, no naces con ello, tienes que ir encontrando un poco tu camino y ir cayéndote del caballo. Las ideas de la libertad en muchos casos suelen ser contraintuitivas. Es que lo son. Entonces, efectivamente, es algo que tienes que ir descubriendo, porque lo fácil es lo otro, ¿no? Hay 2 vacas, pues una para ti y otra para mí. Ya está, pero... Sí. No, es lo fácil, pero es verdad que una vez despiertas te das cuenta de que es el camino correcto. O sea, no hay tu tía. Y además, ni siquiera, aunque en muchos casos existe maldad detrás de los enemigos de las ideas de la libertad, en otros muchos casos es simple ignorancia. De tal manera que a los defensores de las ideas de la libertad nos llaman liberales extremos, extrema derecha, ultraconservadores. A mí me gusta ultraliberal como insulto. Tú eres ultraliberal, digo, hombre, pues bien, gracias. Pues bien, sí, anarcocapitalista, en fin, este tipo de cosas. Y nosotros, cuando vemos al contrario, al enemigo, solemos decir que equivocado está. O sea, no vamos a la desacreditación ad hominem, sino que directamente pues vemos que las ideas que adornan a estos enemigos están muy equivocadas, y la historia ha sido muy tozuda en demostrar esas equivocaciones. Y también está siendo tozuda en demostrar las virtudes de las ideas de la libertad como canalizadores de un desarrollo de las libertades individuales, de la prosperidad, del bienestar, del progreso, del avance, en fin, de conseguir que cada vez vivamos mejor, en mejores condiciones y en un mundo mejor, que curiosamente es otra de las cosas que considera la izquierda que ataca al liberalismo, el que vivamos en un país, en un mundo, en un planeta mucho mejor. ¿Por qué, si la historia es tan tozuda, Carmelo, y esta pregunta se la hago prácticamente a todos los invitados que pasan por aquí por Con Ánimo de Lucro, ¿por qué, si la historia y la evidencia científica es tan tozuda en demostrar la equivocación de unos y el acierto de otros, teniendo muchos matices unos y otros, ¿vale? Pero siendo tan tozuda, ¿por qué resulta tan difícil que penetre en determinados extractos sociales? A ver, porque yo siempre digo que hay 2 grandes ideas que la historia ha demostrado que son las 2 más equivocadas, pero lo cierto es que tienen un arraigo en la mente de la gente. No sé, yo creo que son cosas que como se han quedado ahí detrás del cerebelo, pero desde la época de las cavernas, que son indestructibles, lamentablemente que sea, y por mucho que, como bien dices, se haya demostrado una y otra vez que son un error. Una de ellas es el socialismo. En general, el socialismo ha demostrado una y otra vez que es un error en todos los sentidos, es un error económico, es un error político, es un error moral, pero sigue esa idea de que, lo que decía antes, de que si hay 2 vacas, pues una vaca para ti y otra para mí y ya está, y si se muere la mía nos partimos la otra. Es decir, eso está ahí y eso tiene un poder en la mente de la gente terrible. Al final son soluciones sencillas para problemas complejos, ¿no? Y eso, claro, es muy atractivo, y aquel que no profundiza más, pues no necesita más. Y claro, y son también soluciones que te dan una cuota de poder que es impensable de otra forma. Es decir, el poder absoluto que tiene un gobernante comunista no lo tenía ni un rey medieval. Entonces, claro, eso también es muy atractivo para los que lo buscan, ese poder. Y la otra idea que ha fracasado una y otra vez vuelve a ver, y la volvemos a ver en los periódicos cada 2x3, en las ideas cada 2x3, cuando no es las máquinas no sé qué, es la IA, y cuando no tal, es el maltusianismo, el hecho de que el progreso va a llevar a un colapso de los recursos, cuando lo que hace es exactamente lo contrario, ¿no? Y la propia búsqueda del progreso y la propia forma en la que funcionan los recursos y la economía evita eso. Es lo típico de, el panorama que vemos en las películas de Mad Max, un poco como ejemplo de dónde vamos a llegar y del valor tremendo que tendrá, como se dice, el último barril de petróleo, que será la mercancía más buscada. No, el último barril de petróleo no valdrá nada, porque ya estaremos utilizando, yo qué sé, el agua del mar o cualquier otra cosa como combustible, si se permite que la gente, con su ingenio, con su capacidad, con sus ganas de mejorar, busque soluciones para las carencias que sí que es cierto que se van presentando, ¿no? Sin embargo, fíjate que todas las series que vemos sobre el futuro, todas las series que tienen,
todas no, pero un porcentaje elevadísimo de las series que plantean un futuro completamente distópico, un futuro completamente atroz, y con apocalíptico, con carencias en todo, con no sé qué. La tierra se acaba, nos hemos quedado sin agua, no sé, todos todas estas. Nos matamos entre nosotros. Estas cosas no hay. Claro, entiendo que también como argumento de una serie que el mundo es mejor dentro de 200 años, pues probablemente sea aburrido, ¿no? Y entonces es mucho más divertido ver a Mad Max por ahí pegando palos, que son películas maravillosas, ojo. Pero esos dos conceptos, esas dos ideas de que, por decirlo de una forma muy burda y muy tal, repartir es mejor y que además, cuidado que se acaba, están muy, muy, muy metidos en la mente humana y tienen muchísima fuerza, y por eso, a pesar de su evidente error histórico, pues ahí están y no hay forma de extirparlas. Y es un gran peligro porque siempre hay que designar a alguien que sea el que decida cómo se reparten esos recursos escasos. Sin embargo, pues el ser humano, gracias a su progreso y su avance, ha conseguido diseñar el mecanismo más garantizador, más garante de paz, prosperidad y evolución, que son las dinámicas del libre mercado. Es el capitalismo, por ponerle un nombre. Capitalismo y dinámicas del libre mercado, o capitalismo y libre mercado, es garantía de paz y prosperidad. Sin embargo, bueno, pues efectivamente tiene sus enemigos, que son aquellos que sí quieren seguir siendo los que decidan que se reparte cómo y a quién. ¿Por qué? Pues porque, como tú decías, van a tener siempre más poder que un rey, que un señor feudal en el medievo. Hay otro aspecto, que es que estas dinámicas generan muchísima empatía en muchísima gente, porque lo mueven dinámicas o digamos sentimientos muy arraigados también en lo profundo del ser humano. Y creo que era con Jesús Úbeda, lo comentábamos aquí hace unos meses, hablando de la guerra arancelaria de Trump, y comparándola con esa gran obra de Escotado de los enemigos del comercio, y es cómo los movimientos socialistas están, digamos, movidos por la envidia y la falta de responsabilidad, y aquellas dinámicas capitalistas y de libre mercado tiran de la responsabilidad como asidero para que funcionen ese tipo de dinámicas. Y evidentemente es mucho más sencillo ser envidioso, decir que tú no tienes la culpa de tu situación, culpar a otro, y además plantear los problemas de la economía como un juego de suma cero en el que no se crea la riqueza, sino que te la quita el malvado capitalista. Claro, creas el caldo de cultivo perfecto para que nazca el tirano. Y en una sociedad, que yo eso sí que lo veo hoy en día, y espero que dentro de esto que decía antes, que puede haber cambios, que espero que eso sea uno de los principales cambios, que es una sociedad que ha renunciado a la responsabilidad individual. Es decir, o que está renunciando a la responsabilidad individual, o que quiere renunciar a la responsabilidad individual. Por poner un ejemplo, la famosa época que vivimos, y vivimos aquí además en Libertad Digital informando sobre ello, de las hipotecas y de tal. Oye, tío, que tú has firmado ese papel. No, es que no lo entiendo. Te refieres a la época en la que se hacían pleitos multitudinarios. Exacto. En los que se decía que los bancos habían puesto mal las cláusulas y que por lo tanto los bancos deberían devolver miles de millones de euros a los clientes. Es que no leí el papel. Bueno, pues haberlo leído, es que era tu obligación. Estabas firmando un compromiso de miles de euros. Eso me parece una de las cosas más locas que hemos vivido. No, es que lo leí pero no lo entendí. Bueno, pues pero eso ya será tu problema, ¿no? Es decir, ya será tu culpa. Tú tendrías que haber, si no lo entendías, haber buscado la fórmula, haber preguntado. Es decir, es una cosa tremenda, pero en cambio no. En cambio, lo que se nos trataba de vender, y yo diría que se nos vendió con éxito, era la del pobrecito que no sabe. No, mira, hombre, hay casos concretos de abusos, y los ha habido. Yo conocí, de hecho, le dije en su día a una persona, a un director de sucursal en un banco, que lo que había hecho era una poca vergüenza, porque le había vendido preferentes, todo esto, una persona que no entendía el producto y se había basado en su confianza. Hubo casos así, claro, pero hubo muchos casos. Si tú firmas una hipoteca con 30 años, tío, pues tu obligación es enterarte de lo que estás firmando. Tu obligación es saber si eso
tener un cálculo de saber si eso ¿Sabes lo si peor? eso vas a poder pagarlo o no. Y hoy en día, pues nuestra sociedad es, pues eso, como queríamos ser nosotros de niños y nuestros padres no nos dejaban y le culpábamos al profesor que nos tenía manía. Oh, tío, no has hecho los deberes, has hecho un desastre de examen, pues estás suspendido, pero es que es culpa tuya. ¿Qué va a hacer el profesor? Se está abandonando la idea de responsabilidad, la idea de que cada uno se tiene que hacer cargo de sus propios actos. Y en el caso que comentabas de las hipotecas es que era incluso peor de lo que comentabas porque, claro, en muchos casos no es que no lo entendiera, no es que no lo leyera, es que se lo explicaron, lo entendió y le gustó. Claro, por Porque supuesto. estábamos en otro momento, pero es que eso fue así, porque es que además las famosas cláusulas, lo recordaremos, tú te contratabas la hipoteca tipo variable y te decían, hombre, esto puede fluctuar en función de los tipos de interés. Entonces el cliente ahí se asustaba, y si sube mucho, no. Tienes una cláusula techo que no te va a ir a cobrar nunca más de un 5. Y si baja mucho, pues te pongo una cláusula suelo que nunca te voy a cobrar menos de un 2. Y la mayoría de la gente dijo, fenomenal. Adelante. Pues porque sé que como mucho voy a pagar tanto y como mínimo voy a pagar tanto. ¿Qué pasa? Que claro, si se tiran los tipos de interés durante 10 años en negativo y tú ves que sigues pagando el 2% cuando podrías estar pagando un 0,5, un 0,3, un 0,20, pues llega un momento en que te cabreas y pides justicia y se las han dado. Pero siendo abracadabrante, claro. Es una de las corrientes que hemos visto en los últimos años, esa negación de la responsabilidad individual, del coste de tus actos. Y, claro, ligada a ella, hay una negación también del mérito, porque si tú no eres culpable de lo que te va mal, pues tampoco puedes apropiarte del éxito de lo que te va bien. Y entonces, claro, no puedes tener éxito por tus méritos, no puedes ser un profesional que gana mucho dinero porque es muy bueno en lo suyo, sino que el capitalismo no sé qué, no puedes ser un empresario que ha encontrado una forma eficaz y buena de hacer productos que a la gente le gustan y por lo tanto gana mucho dinero, sino que eres un sucio capitalista que extraes tu beneficio de la pobreza de otros. En fin, eso es lo que ha marcado, yo creo, la sociedad en los últimos años. Y, hombre, yo creo que, insisto, espero que eso vaya cambiando y yo, por lo menos, en la medida de lo posible, pues trato de decir que las cosas no son así y en mi vida personal pues he tratado de inculcarle a mi hija que lo que te pasa depende sobre todo de ti, que el mundo no siempre es justo porque no siempre lo es y que para conseguir algo el único camino que hay de verdad para conseguir cualquier cosa es esforzarte mucho. Hay otro aspecto en esto del análisis de cómo estamos, hacia dónde vamos y de dónde venimos, que también opera a favor de los, digamos, estatistas o de aquellos que quieren una planificación por parte del Estado y que no se fían de que el libre albedrío y el libre mercado nos lleve a buen puerto, que es la idea, un poco esa idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Aquí estamos diciendo, Carmelo, que el futuro va a ser siempre mejor que el presente. Hablamos del futuro a largo plazo. Es que hoy se vive mucho mejor de lo que se vivía hace 20 años y hace 20 años se vivía muchísimo mejor de lo que se vivía hace 40, 50 o 60 años. Además, el progreso se está acelerando. Cada vez se tarda menos en conquistar nuevas cotas de progreso y bienestar. Gracias a la tecnología, al avance de la ciencia, etcétera, que ha sido y que ha venido gracias a las dinámicas de mercado. Esto es así. No hay otra explicación posible. Sin embargo, vivimos muchas veces en esa nostalgia de que pues nuestros padres, yo recuerdo, hombre, la educación que tuvimos nosotros no tiene nada que ver con esta, cada vez vais a peor. La sensación que tenemos o que tengo yo como padre, no sé si tú también, es que la educación que están recibiendo mis hijos es peor de la que recibí yo, que ya era peor de la que recibieron mis padres. Da la sensación de que las generaciones nuevas son muy blanditas, no son capaces de gestionar la frustración y da la sensación de que estamos construyendo a futuro un mundo peor. Pero lo cierto y verdad es que al final la lógica de la mejoría se impone, ¿no? ¿Cómo conciliamos estas dos ideas? A ver, es que una cosa es que en general la tendencia de progreso y el progreso tecnológico y el progreso económico y el capitalismo hacen que las cosas mejoren y mejoren en general, pues eso, a un rango muy amplio de personas. Y otra cosa es que los países pueden, o las sociedades, digamos, dentro de un país, pueden tomar la decisión de suicidarse. Y la han tomado en muchas ocasiones. Y hay países que han pasado hay muchos países en el mundo, sobre todo en los últimos
30, 40, 50 años que han pasado de peor a mucho mejor, pero también la historia nos enseña ejemplos de países que han pasado de mejor a peor. ¿Y eso es por qué? Pues porque son, digamos, decisiones conjuntas que toma la sociedad, que cuando se equivoca muchas veces y lo hace mal muchas veces, pues los países se van al garete. Yo siempre lo digo, nos pensamos que eso no puede pasar, pero pasa. Ahí tenemos, yo creo que el gran ejemplo de eso es Argentina, que era un país de singular riqueza, de singular poder económico y que ha estado al borde del colapso. Ahora, digamos, ha tenido la suerte, o ya, digamos, en la jugada desesperada, de que llega al poder un personaje con unas ideas económicas tan claras y tan acertadas como las de Javier Milei, y creo que eso es un cambio radical, pero los países pueden despeñarse. En este sentido, en España, por ejemplo, por centrar un poco la jugada en nuestro entorno, hemos hecho muchas cosas, o estamos haciendo muchas cosas, para despeñarnos. Insisto, y la gente se cree que eso no puede pasar, pero puede pasar. Y una de las cosas que hemos hecho es la educación, que hay excepciones. Yo creo que a veces lo exageramos un poco, sobre todo mi sensación, y aquí hablo de una sensación corroborada por algunos hechos, no es solo sensación. Si, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid la educación en ciertos niveles, y si tienes un poco de tino al elegir y esto, pues se ha mantenido a un nivel más razonable, pero en otras zonas de España la educación es un completo desastre. La transmisión de valores, que es también importante, pues lo que hablábamos, lo que decías de un poco cómo sobreprotegemos a esas nuevas generaciones, yo creo que es un hecho, es decir, y es un hecho y es culpa de nuestra generación. Yo soy un poco mayor que tú, pero digamos, si yo estoy en el límite por arriba de esta generación y tú en el límite por abajo, pues yo creo que esta generación de padres ha hecho las cosas muy mal como padres, por 1000 razones diferentes, muchas de ellas, digamos, una comprensión equivocada de los valores, pero por ejemplo hemos visto cómo lo que funcionaba para nosotros, lo que ha funcionado para nosotros y para que nosotros nos consideremos personas razonablemente bien acabadas como persona, no lo hemos aplicado a nuestros hijos, lo cual es una contradicción llamativa. Oye, ¿tú cómo eres como persona? Hombre, yo como persona pues soy bastante decente, estoy bien. ¿Y cómo te educaban tus padres? Pues me educaron así, y por poner un ejemplo que no es lo fundamental, pero para gente, y mi madre de vez en cuando me da un zapatillazo. ¿Y tú a tu hijo cómo le has educado? Bueno, no, por supuesto, nada que ver, yo no puedo, ¿sabes? Oye, pues si tú no has salido tan mal, a lo mejor esa educación, digamos, más tradicional no estaba tan mal, es algo que tendrías que presentarte. Y hemos hecho algo, no, estoy generalizando, por supuesto, que decir que la gente lo entienda que estoy generalizando, pero como sociedad, como generación, hemos hecho algo completamente diferente, y yo creo que yo sí que creo que el resultado es peor. Entonces, es cierto que la tendencia y lo que nos ha enseñado la historia es que en general el progreso, sobre todo a medio y largo plazo, va mejorando las cosas, y que, como tú decías, ahora se vive mejor que hace 30 años y hace 30 años se vivía mejor que hace 60, y si tiramos hacia atrás ya la comparación es tremenda, pero eso es verdad, pero puede combinarse con el hecho de que efectivamente las sociedades en espacios más pequeños, en países en concreto, pues pueden tomar la decisión de despeñarse. Y yo creo que España ha tomado esa decisión y vamos cuesta abajo. Veremos si somos capaces de enderezar esa situación. Si no parece que vaya a aparecer un Milei aquí en España, pero si la cosa a nivel político, a nivel cultural, a nivel mediático, que son también muy importantes, cambia lo suficiente para que este país evite, pues eso, como digo, un camino que yo creo que es evidentemente de cuesta abajo. ¿Ahora se vive mejor que hace 20 años? Sí. Seguramente ahora se vive mejor que hace 20 años. Hay muchas cosas muy buenas y hay otras cosas no tan buenas. ¿Ahora se vive mejor que antes de 2008, por poner un ejemplo? No estoy seguro. Yo creo que, por ejemplo, España, pues eso, ha tirado ya como 15 años que los hemos tirado, no hemos progresado tal. Y de hecho, en mi experiencia, que no tiene que ver con esto, ¿no? Pero en los viajes que hago, cuando viajo por algunos países de Europa, e incluso no tan de Europa, y sobre todo si son países en los que estaba hace mucho tiempo y vuelvo ahora, tú te das cuenta de la percepción de cómo esos países han progresado mucho más que España. El ejemplo paradigmático que todo el mundo sabe es Irlanda, por ejemplo. Cuando yo empecé a viajar a Irlanda hace bastantes años, cuando hice mi viaje, yo tenía la percepción clara cuando estaba en Irlanda de que, oye, qué bonito es todo esto, que es, por cierto, un país maravilloso, recomendación, aprovecho para recomendar, pero allí la percepción que tú tenías de cómo eran las casas, de cómo eran los coches, de cómo eran los restaurantes, tal, aquí se vive un poco peor que en España.
ahora vas a Irlanda y la percepción que tienes es que se vive bastante mejor que en España. Hay un cambio ahí. ¿Por qué? Pues porque Irlanda ha hecho bien las cosas y España las ha hecho mal. Es decir... Sí. No, bueno, con lo de que se vive mejor o peor, dependiendo del país, claro, y de cómo te vaya, hablando es en términos generales. sí. Luego está, digamos, el hecho de que Luego España es un sitio en el que se vive bien, digamos... Sí, no, hombre, y el acceso a determinadas cosas, ¿no? Pues hoy tienes acceso a teléfonos inteligentes con los que puedes hablar, trabajar desde cualquier punto de España. En 2008 tenías teléfonos móviles, pero no podías hacer lo que puedes hacer hoy. Digamos, la tecnología, el acceso a la tecnología apunta, el acceso a avances no lo teníamos tan fácil o tan accesible como lo tenemos ahora, ni eran tan avanzados como son ahora. En ese sentido, digo, ha progresado mucho la humanidad y nos está ofreciendo alternativas que no teníamos. La seguridad de los coches. Los coches hoy, por mucho que sean caros o muy caros, no por las dinámicas de mercado, más bien por las regulaciones que tenemos encima, son coches infinitamente más seguros, más tecnológicos y que ya hasta y menos solos, contaminantes, y no hablo solo de los eléctricos. Y muchísimo menos contaminantes de los que teníamos en 2008. Lo que ha estropeado ese avance ha sido aquello que no depende de las dinámicas de mercado, sino que depende de las regulaciones. Aquello que depende del bastardeo de la moneda que han ejercido los bancos centrales en el mundo, con un experimento monetario que nos está conduciendo a unas tasas de inflación que no somos conscientes de hasta qué punto nos está afectando, porque el hecho de que hoy, con los salarios que tenemos, no seamos capaces de cubrir los gastos como los teníamos o como éramos capaces de hacerlo en 2008, que eso es una realidad que yo creo que nadie se atreverá a negar, no es culpa de las dinámicas de mercado, no es culpa del capitalismo rampante, no es culpa de la avaricia de los malvados capitalistas, no es culpa de unas dinámicas de control por parte de las administraciones que se han dedicado a robarnos en nuestros bolsillos. Es culpa de decisiones políticas que han tomado políticos, pero en muchos casos con el apoyo de la gente. Es decir, y como a la gente le gusta tanto que los políticos tomen decisiones y estas decisiones tantas veces están tan equivocadas, pues las consecuencias efectivamente son negativas. Pero no es porque el progreso nos lleve al error, sino porque si digamos precisamente lo contrario, es porque estás impidiendo el progreso en muchos campos y estás impidiendo que las cosas funcionen bien de forma natural y con la calidad que la dinámica de mercado le da a cómo van las cosas. Pero aquí en España pues hemos ido en el camino opuesto y además hemos ido, por desgracia, con gobiernos de distinto signo, más con los de un signo que los de otro, obviamente, pero eso ha sido una realidad y el precio de esas decisiones y de esos errores y vamos a decirlo claramente, y de esos votos lo estamos pagando todos. Lo estamos pagando todos y a un precio carísimo. Yo creo que no somos realmente conscientes de cuánto hemos perdido en poder adquisitivo y cuánto nos hemos empobrecido. España es un país que por, se ha depauperado por temas culturales, por cuestiones, incluso por una cuestión como el clima, es un país en el que se vive muy bien de natural. Es decir, es un país en el que el estilo de vida te da mucha calidad de vida y por decirlo de una forma un poco cursi, te ayuda a la felicidad, porque pues eso, por cómo estamos organizados, por cómo somos, por cómo vivimos nuestras vidas familiares, nuestras amigas, todo eso, pues te da España es un país pues eso, con alta calidad de vida, y eso impide que nos demos cuenta de lo que te contaba antes, de cómo mientras otros progresan, nosotros nos hemos estancado. Y bueno, y seguimos siendo razonablemente felices porque en España pues es relativamente fácil ser razonablemente feliz, pues porque es un país agradable, porque algunas cosas buenas tenemos, obviamente, pero no nos damos cuenta de que es un país que está en franco retroceso desde hace 15, 16 años, 17 años, o si no queremos llamarle retroceso a eso, que se ha parado, que es un país que ahora, en el mejor de los casos, estamos igual que entonces, yo creo que estamos peor. Pero que desde luego no está progresando, pero eso no es culpa del mercado, no es culpa del malvado capitalismo, sino que es culpa de que ha habido políticos que han tomado las decisiones equivocadas, muchas de ellas refrendadas luego en las urnas. Eso ha sido así, desde luego. Me gustaría preguntarte por algunos de los personajes que más hemos mencionado en este programa en su todavía corta vida y que, bueno, pues me dijeras un poco qué te sugieren o qué crees que significan.
Quería empezar por alguien a quien ya has mencionado, que es Javier Milei. A ver, Javier Milei es un personaje extraordinariamente excéntrico a lo que estamos acostumbrados y Profundamente argentino, podríamos decir. sí, pero tampoco todos los argentinos son así, ¿no? Pero no todos son así. Hay más a lo Algunos mejor que así. son muy así, otros que son menos así. Vale. Pero yo creo que es un personaje muy interesante porque, como decía antes, Argentina era un país que ha decidido suicidarse o que había decidido suicidarse y lo había decidido durante muchísimas décadas. Es decir, Tanto es así que aquí hemos debatido en Tertulias, Carmelo, del mal de Argentina que será secular y nunca se curará. Efectivamente. Hasta que llegó Javier Milei. Y que ha sido también por esa excentricidad, es decir, cuando la situación es desesperada, probablemente necesitas a un personaje diferente o más, no sé, con una Distinto. parte más de show, por así decirlo, que si la situación no es tan desesperada, pero que más allá de esa faceta histriónica, tiene un profundo conocimiento de cómo funciona la economía y que ha llegado al poder, decidido aplicarlo y con un mandato muy claro de que había que aplicarlo. Y ha llegado al poder, y yo eso lo he comentado incluso en este programa, diciéndole a la gente exactamente lo que iba a pasar. Es decir, y diciéndole que, oye, esto es un camino a la recuperación, pero no es un camino de rosas, es un camino lleno de piedras que además están afiladas y cortan. Y como la gente ha visto en Argentina que efectivamente lo que él decía era cierto, es decir, que no les había engañado, no les había prometido el paraíso en cuanto llegase, sino que les había advertido, este es el único camino, pero es un camino difícil, pues bueno, yo creo que está consiguiendo logros y que está consiguiendo mantener ese apoyo que le llevó a la presidencia. Está consiguiendo, por ejemplo, no sé, el nivel de la protesta social que se temía mucho. Bueno, ahora los sindicatos van a quemar la calle, tremendo, el kirchnerismo y el peronismo no le van a dejar. Bueno, pues la verdad es que las movilizaciones sociales que están habiendo están siendo, con perdón, una mierda. Es decir, está siendo algo bastante controlable y que normalmente deja más expuestos a sus enemigos que al propio gobierno Milei. Yo creo que es un hecho excepcional en la historia que un personaje tan liberal como el Milei llegue al poder en un país que hasta entonces había sido tan poco liberal, y creo que su éxito, que en el primer año y pico que ha estado en el poder ha sido evidente y abrumador, es una de las grandes cosas que le han pasado a las ideas de la libertad en el mundo, porque es una demostración una vez más de cómo funciona lo que funciona y cómo no funciona lo que no funciona. Es decir, es como si si Argentina hubiese sido dos países distintos, de hecho, en cierto sentido lo ha sido hasta ahora. Dicho esto, ya hemos tenido la experiencia de dos países distintos, cada uno con un sistema, la Alemania del Oeste, la Alemania del Este, la Corea del Norte, la Corea del Sur, y ha dado igual, porque como decíamos antes, esas ideas son indestructibles. Pero yo creo que Milei es un fenómeno histórico en el mejor de los sentidos y muy positivo. Dicho esto, justo hoy lo comentábamos en la redacción, tal. Si alguien le sujetase un poco las manos a la hora de tuitear, yo creo que adelantaríamos. Es decir, yo creo que él tiene que asumir más, aunque me parece que lo va asumiendo al menos en sus comparecencias, en su presencia pública, sí que lo va asumiendo, que no eres ya el Javier Milei que no está metido en política, sino que eres un tertuliano histrión que utilizas, digamos, ese histrionismo para defender unas ideas muy efectivamente, pero tal, y no eres tampoco el candidato, el offsider, ¿no?, que llega desde los márgenes de la política y entonces te puedes permitir ciertas cosas. Eres el presidente de la República Argentina y entonces, pues el presidente de la República Argentina, en mi modesta opinión, no debería estar retuiteando como un poseso, porque por mucho que esa forma de comunicarla haya funcionado bien en el pasado, ¿no? Yo creo que es hora, las cosas tienen que ir, no cambies radicalmente, hombre, no te dejes Twitter de hoy para mañana, pero tienes que empezar a modificar y empezar a dotarte y a transmitir también la dignidad y la importancia de tu cargo. Elon Musk. A ver, a mí Elon Musk me parece que tiene
varias cosas, o sea, tiene como varias facetas muy diferentes. Una es la de empresario, y es indudable de que es un empresario de extraordinario éxito, aprovechándose de todas las oportunidades que le da al mercado, lo que en algunas ocasiones es un poco contradictorio, si queremos, con lo que nosotros defendemos aquí, ¿no? Por ejemplo, pues los coches Tesla se han aprovechado de todas las subvenciones que uno puede imaginarse, y el coche después es un coche muy bueno, eso no, yo no niego, ¿no? Pero bueno, oye, una cosa es ser liberal, otra cosa es ser tonto, así que eso tampoco lo podemos criticar al 100%. La gente, oye, yo en nuestras vidas individuales no podemos atarnos las dos manos a la espalda y salir a competir y no, mira, a mí no me des una beca. Tú decidir competir con las manos atadas. Entonces yo creo que es un empresario de gran éxito. Además es un visionario, es un tío que ha estado por delante de su tiempo, normalmente. Yo le agradezco la compra del antiguo Twitter y creo que eso también es una gran operación a favor de la libertad. Y después de todo esto que he dicho, viene la segunda parte. Tiene pago con las rebajas. Yo creo que la incursión de Musk en política, tenemos que ver todavía cuáles son los resultados finales de eso, pero yo creo que ha sido un error para él, ¿no? Primera, por cómo lo ha hecho. Segundo, porque te has asociado a un personaje que en el fondo creo que piensa muy distinto a ti. Y por último, también yo le echaría en cara, hablábamos un poco del Twitter de Milei, no puedes estar en la Casa Blanca con el crío ahí encima, es decir, no. O sea, si tú eres parte de un gobierno, si estás en el despacho que es el centro del poder mundial... Que me recordó a lo de Vescansa con el bebé en el Parlamento. Sí, ¿no? Es un poco que los bebés están muy bien, que los niños están muy bien, pero es que no estamos aquí para verte como el niño, aquí no estás como padre. Aquí estás como un cargo público de singular importancia, de singular influencia en la administración más poderosa del mundo. Entonces, pues volvemos a eso, a un poco esas formas que a mí no me gustan. En eso y en otras cosas, ¿no? También lo mismo. Hombre, ahora Twitter es suyo, no le voy a decir que no lo use, pero guárdate el dedito un poquito. Exacto, tienes que darte cuenta cuando cambias de ser una cosa a ser otra cosa. Tienes que darte cuenta de que ese cambio creo que se tiene que representar no solo en ponerte el título en la tarjeta, sino en más cosas. Donald Trump. A ver, yo creo que Donald Trump tiene varios problemas desde nuestra perspectiva. El primero de ellos es que no es liberal. Entonces, si nosotros estamos defendiendo las ideas liberales porque estamos convencidos de que son las buenas, de que funcionan, pues tenemos una contradicción con Trump. Sí que es cierto que el liberalismo ha tenido un aliado histórico, prácticamente el único, que es el conservadurismo, y que los liberales y los conservadores en muchas cosas nos podemos encontrar, pero no en todas, quiero decir. Y además hay también una parte del conservadurismo con la que es muy difícil que el liberalismo se encuentre, digamos, el conservadurismo de izquierdas, por decirlo de una forma así burda. Y a mí me da la sensación de que Trump muchas veces en algunas cosas es más conservador de izquierdas que mucho más que liberal. Aparte de eso, lo mismo que decía antes, yo creo que a mí no me gustan las formas de Trump y yo creo que las formas son importantes. También hay gente que me dice, hombre, si no fuese con esas formas no habría llegado al poder. No, pues no lo sé. Es decir, pero creo que hay que ser un poco menos gañán en la vida, por decirlo de una forma. Creo que eso es importante. Es decir, al final, sobre todo porque es innecesario. Y una vez he dicho todo esto negativo, porque a mí, como digo, me parece que desde luego no es liberal, que se está equivocando en muchas cosas, que desde luego no es... Bueno, el tema de Ucrania y de cómo emprendió ese asunto fue terrible. Dicho eso, sí que hay otra parte, para que no todo sea malo, que sí que me parece positiva, ¿no? Que es el desmontar toda esa ideología woke que reinaba en Estados Unidos y que tenía no solo el poder político, sino y sobre todo el poder cultural, mediático. Pues creo que eso es una gran tarea. ¿Es necesario ser ese tipo de personaje
para hacer eso? Yo creo que no es necesario. Yo creo que se podría hacer sin ser así. Pero también es cierto que hemos hablado, por ejemplo, de Milei y de su extremismo. Parece ser que no somos capaces de encontrar en la derecha o en el ámbito conservador, liberal, personajes más tranquilos. Es decir, al final, no sé por qué muy bien es eso sería un tema importante, pero no hay esos personajes que son más tranquilos. Quizá Meloni lo sea, por ejemplo, es una persona que la ves más tranquila, que digamos que una vez llegada al cargo se ha dotado a sí misma o ha asumido la dignidad que exige ese cargo. Entonces, bueno, no perdamos todas las esperanzas, que tampoco estoy al cabo de la calle sobre si Meloni es lo que necesita la derecha liberal mundial o no, que conste, quiero decir, pero bueno, sí que hay que decir que alguna excepción sí que hay, ¿no? Pero a mí Trump yo creo que no me gusta y creo que esta segunda presidencia no está siendo positiva. Queda mucho tiempo, pero me parece que esto que se comenta ahora de que en la primera presidencia hubo muchos que le frenaron, incluso con engaños, más evidente. Pues esos tíos lo hicieron muy bien. O sea, y que lo bueno que hubo en la primera presidencia quizá fue que fue más por esos que lo frenaron que por sus propias iniciativas. Me quedan dos. Amancio Ortega. Hombre, Amancio Ortega es un héroe en todos los sentidos. Es un hombre que nos ha contado una historia de superación como se han visto pocas. Es decir, una historia de cómo puedes venir de muy abajo y llegar a lo más alto. Es un hombre que desmiente que su vida, su historia desmiente la mayor parte de las mentiras que se cuentan sobre el capitalismo, es decir, y demuestra lo contrario, como es un sistema que da oportunidades a todos, que si te esfuerzas al máximo puedes obtener grandes resultados. Hombre, también habrá tenido suerte en la vida, no lo negamos, pero desde luego lo que está claro es que lo ha buscado, y encima es un hombre que no hace una exhibición cutre de esa riqueza, de esa inmensa fortuna que tiene, lo cual, hombre, pues estaría en su derecho de hacerla, pero creo que tiene mejor gusto que no la haga, y que tiene un verdadero compromiso social, que el compromiso social no es poner unos tweets o incluso no es irte a una manifestación y decir, no, una vivienda justa, tal, no sé qué, sino es poner tu dinero donde pones tu boca, como dicen los americanos. Él ni siquiera pone la boca, pero pone el dinero, él ayuda y hace donaciones multimillonarias que desde mi punto de vista no está obligado a hacer, bastantes impuestos paga ya, o sea, no lo voy a decir, pero bueno, encima las hace. Es decir, a mí Amancio Prada me parece un ejemplo en todo y me parece además una bendición que sea español, porque nos demuestra a los españoles que no hay ningún mal atávico aquí que nos impida ser grandes empresarios, que nos impida ser grandes capitalistas en el mejor sentido sin necesidad de estar palabra. Con el gotero del BOE puesto. Efectivamente, además es que encima ha hecho todo eso en un sector que es de los pocos que está realmente alejado de la política y al BOE y a la subvención. Ojo al que viene ahora, A ver. Que no digan que es por hacer la pelota, pero yo creo que después de 25 años y de significar lo que significa hoy y ha significado en el pasado en España, te tengo que preguntar por qué significa hoy en España Federico Jiménez Los Santos. Federico es lisa y llanamente la persona que más y mejor ha luchado por las ideas de la libertad en este país. La creación de esta empresa es una parte importante de esa lucha, pero desde mucho antes venía haciéndolo y además jugándose la vida. Jugándose la vida literalmente, como bien apuntas. Y además es de los que no solo, digamos, ha luchado esa batalla en el desierto, sino que ha tenido un éxito importante. Federico Jiménez Los Santos ha criado ya a varias generaciones de personas que si en algún momento se han preguntado, oye, pues esto de la izquierda es que no funciona mucho, ¿no? O esto de los impuestos, pues igual tampoco es tan... Pues ha sido principalmente por él, por su presencia mediática, por cómo explicaba las cosas, por cómo las ha peleado y por cómo siempre ha sido una alternativa sin ningún miedo a ese discurso dominante.
en mi propio caso, es una de las personas importantes en cómo mis ideas se van configurando y llegan a lo que son hoy en día, ¿no? Y llegan a que esté tan a gusto dentro de esta casa. Y luego, además de eso, de todo eso, que es lo más importante, es un analista político impresionante. Esto es algo que le digo muchas veces a la gente, ¿no? Cuando la gente sabe que trabajas con Federico, pues es normal que te pregunten por él, porque es un personaje muy popular. Y que no deje indiferente a nadie. Y a mí me pasa con cierta asiduidad que escucho a Federico. Yo, por supuesto, lo escucho todos los días, porque, oye, no hay nada más práctico que tener a alguien que te explica las cosas, y más en nuestro trabajo, que te explica cómo tienes que hacer las cosas. Entonces yo lo escucho todos los días, y hay días que lo escuchas y dice algo de la política. Pues no, el PP va a hacer no sé qué, o Vox va a hacer no sé cuánto, o el PSOE ya verás cómo hace no sé qué. Y dice, hombre, Federico. Sí, nada más. Tiene muchas de estas que tú, incluso que llevamos años, llevamos años escuchándole. Yo incluso antes de estudiar la carrera ya le escuchaba. Macho, hay veces que dices, mira, ahí te has pasado, ahí has patinado, ahí estás exagerando. Mira que eres bueno, pero al mes, o a las 2 semanas, o a los 2 meses. Se cumple. Al tiempo pasa. Y luego, aparte de eso, de que es una persona que conoce muy bien la política, pues, digamos, a pesar de haberse quedado justo al borde, y la analiza muy bien, y luego es una persona que eso la gente, a lo mejor el que no escucha su programa, el que no le sigue, no lo sabe tanto, pues es un tío muy divertido. Es decir, yo creo que es de los grandes locutores que hay en España, incluso te diría de las grandes figuras mediáticas, el tío que más entretenido lo hace, que más divertido lo hace, y lo hace además y eso es algo que también la gente a lo mejor no es consciente tanto, desde un bagaje cultural abrumador. Es decir, abrumador. Es decir, sabe de todo. De los que ya no quedan. De los que ya no quedan, sabe de todo, y de todo tiene una opinión formada, no en el vacío, como nos forma mucho de que lees 2 articulitos y ya te crees que sabes de algo, sino realmente tiene una opinión formada con la que te puede hablar muy en serio de libros, de cine, de lo que sea. Y tal. Yo, para mí, trabajar con él, aunque no trabajamos todos los días con Federico, pero estar en esta empresa, estar en esto, para mí es un privilegio. Creo que me ha dado la oportunidad de conocer a un personaje muy importante, que ha sido muy importante en España, y con el que además se trabaja bien, por lo general. Se trabaja súper bien. Esto es algo que la gente no lo sabe y que le extraña a veces cuando le dicen, ¿no? Es que además es un jefe extraordinariamente bueno. En fin, ya hemos hecho bastante la pelota. Ya hemos hecho la pelota, pero a ver, era necesario hablar de Federico, porque es un personaje fundamental en la defensa de las ideas de la libertad, fundamental en la historia de España y fundamental en la conformación de este grupo que abandera esa lucha desde siempre, desde antes, incluso. Y que no se podría entender, y no se entendería y no existiría sin esa figura. Desde luego que sí. Carmelo, quédate conmigo, vamos a escuchar el boletín de la una, escuchamos las noticias y regresamos, que ahora vamos a entrar un poquito en un plano un poquito más personal, ahora te enterarás. Continuamos con esta conversación larga y tendida con nuestro compañero Carmelo Jordá, uno de los pilares fundamentales en este grupo, especialmente en Libertad Digital. Muchas gracias, no tanto, pero muchas gracias. Sí, lo eres, redactor jefe, editor, bueno, en fin. Haces aquí además prácticamente de todo. Te decía que íbamos a entrar en el plano más personal, pero para mí la pregunta lógica, después de todo el desarrollo que hemos llevado durante la primera hora, es ¿y qué le pasa a las ideas de la libertad en España? No tenemos a nadie que las abandere políticamente. El Partido Popular es un fiel representante del defensor de las ideas de la libertad. Lo es Vox. ¿Qué alternativa tenemos? Porque yo diría que ni uno ni otro. No, ni uno ni otro. Eso está claro. Yo creo que Vox podría haberlo sido, pero... Vox lo llegó a ser, de hecho, así me atrevería a decir. A medias, no creo que... O sea, Vox siempre ha tenido, o mejor dicho, Vox durante una época tuvo 2 almas, una más liberal y otra más conservadora, pero muy conservadora. Y finalmente esa última alma se ha impuesto y ha tomado el partido. Pero aunque tenían
una parte, digamos, liberal, yo creo que, o sea, nunca ha sido la esencia del partido, ¿no? Y el PP tampoco. El PP no es un partido liberal, el PP es un partido de gran espectro, que yo creo que probablemente desde el punto de vista político es lo único que puede funcionar de alguna forma en España, pero al ser de gran espectro nos lleva a que hay gente dentro del partido, para que nos entendamos y que me permita la broma a la gente con un cierto nivel de caspa todavía, gente que tiene caspa pero del otro color, gente que es tan poco de derechas que ya dirías, tío, si tú eres de izquierdas, o sea que pero también hay, y siempre lo ha habido, al menos desde los últimos, no sé, 30, 40 años, siempre ha habido un núcleo liberal dentro del PP, que a lo mejor en número no era el más importante, pero sí tenía una fuerza ideológica, siempre ha tenido una fuerza ideológica importante, y ese núcleo sigue estando ahí. Y si alguien defiende en el terreno de la política hoy en día las ideas de la libertad en España, no es desde luego Buxadé, ni Abascal, ni nadie de Vox, ni es Juanma Moreno, es Isabel Díaz Ayuso. Y Isabel Díaz Ayuso está en el PP, y no solo está en el PP, sino que es un producto genuino del PP. Eso no hay que negárselo, es decir, es una persona que realmente, bueno, pues eso es un poco lo que ha sido ese sector del PP durante mucho tiempo. En este momento... Y siendo, perdona, Isabel, una defensora de las ideas de la libertad, yo creo que al menos la política que más ha querido coger esa bandera, sin ningún tipo de complejo, cosa que se le agradece mucho, digamos que al estar dentro de la estructura del Partido Popular, podríamos decir sí, defiende las ideas de la libertad, o casi nos quedaríamos en es la que más las defiende sin ser una defensa 100% genuina. A ver, tenemos que asumir, los que tenemos ideas liberales, incluso sin ser, porque yo no soy anarquista, es decir, pero tenemos que asumir que la política tiene límites que son los que tiene, ¿no? Entonces, tú, no sé, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que dice, y de hecho hay cosas que hace o que dice o campañas que emprende con las que yo no estoy de acuerdo. Pero ¿se puede ser más liberal dentro de la política en España? Me parece que no. Es decir, y tenemos que asumir que una cosa es cómo de liberal tiene que ser, que me entienda la gente de lo que trato de decir, el Instituto Juan de Mariana, por ejemplo, y el Instituto Juan de Mariana se puede permitir ser todo lo liberal que quiera porque es un think tank, es algo que está creado para lanzar ideas al terreno de juego. Es un ariete de batalla cultural. Pues eso, no es... pero luego eso, llevarlo a la política, pues tiene sus límites, y hay que saber que esos límites existen, y hay que saber que la traslación no puede ser directa. Entonces, hombre, ¿es Isabel Díaz Ayuso todo lo liberal que a mí me gustaría que fuese un gobernante en España? No, a mí me gustaría que fuese todavía más liberal, pero creo que sí que es todo lo liberal que se puede hacer, que se puede ser. Y sobre todo, que creo que la existencia de Díaz Ayuso, cómo gobierna, cómo habla, las cosas que defiende, ayudan mucho a las ideas de la libertad, aunque, insisto, aunque ella o sus políticas no sean 110% liberales, porque no pueden serlo. Correcto. Te lo compro. Y es verdad que en el espectro político español, ahora mismo lo que más se parece a alguien que abraza esas ideas no es precisamente Santi Abascal, con el que se abraza Javier Milei, pero sí lo es Isabel Díaz Ayuso. Y que ella... Y no le beneficia dentro del partido, ¿eh? Que ella, si defiende esas ideas, no es por posicionamiento político, sino porque ella se las cree. Los liberales tampoco somos una secta. Entonces, dentro de los liberales, pues nos pelearemos un día por esto y otro día por aquello. Es decir, que no coincidimos todos en todo al 100%. Joder, pero desde luego menudas batallas, de las que he sido yo testigo de ellas. De que si tú eres un peligroso socialdemócrata. He oído llamar a Rayo peligroso socialdemócrata. Sí, bueno, cosas. Pero que decir, y por ejemplo, con Rayo yo tampoco estoy de acuerdo en todas las cosas. Y mira que le tenemos en el altar que merece. No es porque es otro de los grandes personas que está haciendo en este país por las ideas de la libertad muchas cosas. Pero pues lo que digo, si Isabel Díaz Ayuso defiende esas ideas y lo hace eficazmente y gobierna en la medida de lo posible de acuerdo a ellas,
es porque se las cree, no porque a ella, efectivamente, como bien has apuntado, no le conviene. Ella sería mucho más feliz personalmente, y casi diría que en parte políticamente, si fuese de otra forma. Tampoco, obviamente, de otra forma no sería ella. No, desde luego. Oye, Carmelo, ¿cuándo se produce a lo largo de tu vida, en qué momento situamos y cómo fue ese despertar a las ideas liberales? Porque para dedicarnos a lo que nos dedicamos, nuestro despertar a las ideas liberales tiene que ser algo muy importante. Yo conozco a liberales que se dedican a ser abogados y les va fenomenal, o arquitectos, o en fin, pero hacer de la pelea o de la lucha, de la batalla cultural por las ideas de la libertad tu modo de vida, yo creo que a nosotros nos golpea de una manera muy especial. Bueno, ¿no? también es cierto que en mi caso, por ejemplo, yo he llegado aquí después de bastantes casualidades, es decir, que yo he tenido cambios vitales importantes y al final me han llevado aquí que estoy muy feliz. En el terreno de las ideas yo siempre digo, y cuando lo sueltas así de primeras puede parecer una broma, que yo soy liberal por culpa de José María García. Porque yo cuando era un chavalín muy joven, bueno, entonces todos escuchábamos a José María García. Estoy hablando de una época en la que tú o no habías nacido. Yo ya escuchaba al butano, como se le decía. Sí. Pues es decir, entonces en aquella época las radios, todas las radios tenían una ruedecita con la que se cambiaban las emisoras. El tuning. Que funcionaba regular. Entonces yo, pues como escuchaba a José María García, me acostumbré a tener la emisora de casa en lo que entonces era Antena 3. Y entonces, claro, por la noche escuchaba a José María García hasta horas intempestivas para alguien que tenía que levantarse para ir primero al colegio y luego al instituto, y por la mañana escuchaba a Antonio Herrero y la tertulia de Antonio Herrero y la gente en la que había gente pues como Federico Jiménez Los Santos. Y claro, eso te iba permeando, ¿no? Y yo a lo mejor en esa primera época no era no era liberal, pero sí que era antisocialista y anti-PSOE, ¿no? Porque, o sea, lo que había en ese momento. Y luego lo contaba hace unas semanas a raíz del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, fue leyendo sus memorias, El pez en el agua, en la que habla de su aventura política y explica un poco tal, en las que todas esas cosas que están un poco pues como bailando en mi cabeza toman forma. Coño, es que es esto, es que es así, es que yo soy liberal, porque esto es lo que yo pienso y ahora ha tomado sentido. Y ese fue un poco el trayecto, ¿no? El cómo, pues lo que decía, al final llegas a las cosas muchas veces por casualidades. Yo, desde luego, en mi formación, lo poco que ha habido de cursos, bueno, teníamos en la carrera una asignatura de Historia de las Ideas, pero no ha tenido nada que ver en mi formación. Mi formación ha sido completamente autodidacta. Tampoco soy el liberal más leído, formado del mundo. Yo soy un soldado de trinchera, no necesito saber lo que sabe Rayo, pero mi formación, digamos, fue fruto un poco de esas casualidades, o al menos llegué a través de esas casualidades. A lo mejor de no haber llegado así habría llegado de otra forma, ¿no? No lo sé. Y mi formación luego ha sido básicamente autodidacta, lo que yo he ido leyendo y lo que yo he ido aprendiendo. ¿Y viajando? ¿Te has reafirmado como liberal, o viendo lo que has visto por el mundo alguna vez te las has planteado, has dicho, si yo estoy equivocado? No ha habido ningún momento en mi vida en el que en un viaje haya pensado, oye, ¿esto cómo encaja dentro de todo? Ha encajado perfectamente. También es cierto que generalmente mis viajes son viajes turísticos, es decir, son viajes a conocer las cosas desde ese punto de vista turístico, es decir, no sé cómo explicarlo, no voy a la búsqueda del reportaje social, porque esa no es mi tarea. Mi tarea es conocer cosas y contarlas para que la gente sienta el deseo de conocerlas también. Conocer mundo es de las cosas mejores que te pueden pasar en la vida. A mí me parece que viajar es de las cosas más bonitas que puedes hacer en la vida y con las que más aprendes. Aprendes un poco, aprendes primero, te quitas la aburrez que tenemos, que se nos queda a todos dentro si nos quedamos encerrados en casa, ¿no? Entonces te quitas eso, disfrutas del mundo, aprendes de arte, conoces gente. A mí me parece maravilloso, pero nunca en ningún viaje he llegado a una situación en la que diga, pues fíjate,
resulta que esto no era así como yo había pensado. Todo en la medida de que, tampoco insisto, no era un componente, ni mis viajes iban en la búsqueda de esa revelación, pero todo ha cuadrado bastante a decir, pues mira, no sé, lo que os contaba antes, pues voy a Irlanda y está mejor. ¿Y por qué está mejor? Pues miro lo que hace Irlanda y está mejor porque efectivamente estas ideas, que en buena parte son las mías, funcionan. ¿Algún autor que te haya despertado especialmente? ¿Algún autor con el que hayas descubierto? Yo en mi caso, siempre digo que fue el libro de Haslitz. Y fue el libro de Haslitz porque cuando entré a trabajar en esta casa hace ya muchos años, unos 20 casi, un tal Javier Somalo, como me iba a dedicar a temas de economía entonces, porque era el hueco que había en aquel momento, me dijo, léete este libro y luego ya vienes. Y fue Economía en una lección de Haslitz, y reconozco que fue el libro despertador para mí. Luego eso me llevó a leer a Hayek, me llevó a leer a Mises y a descubrir a los grandes autores, pero fue ese primer libro el que me despertó y me hizo preguntarme muchas cosas. O sea, me hizo darme cuenta hasta qué punto andaba yo equivocado en determinadas cosas. Yo, como te dije, digamos, el libro del despertar es un libro... yo he tenido también una formación más, en el sentido, El de Vargas Llosa, dices. Más literaria que académica. Entonces, lo notas también por ahí. El libro de Vargas Llosa fue el que hizo que, como decía antes, que todo cuadrase y me colocó ahí. Luego, quizá de los grandes autores liberales, digamos, cuando pienso en ello, el que más me haya gustado, aunque sé que para algunos es un tibio socialdemócrata, es Hayek. Hayek, yo creo que es un gran autor. Quizá por su sesgo filosófico, ¿no? Exacto, y también alguien que lo explica muy bien para que nos entendamos. Y luego, a partir de ahí, ha sido todo un pupurrí. Yo tengo el conocimiento superficial que tenemos los periodistas. Por eso no soy experto, no he leído en profundidad a Mises, por poner un ejemplo, he leído cosas suyas, pero esas son las cosas que diría que me han marcado. En su día, Raymond Aron también, por ejemplo, fue un autor que cuando era joven me gustó mucho y me llamó la atención. Y ese es un poco el resumen que te diría. El padre de la bicha es sin duda don Mario Vargas Llosa, que además de eso me proporcionó horas de lectura más literaria maravillosas, y que tuvo el buen gusto de que sus ideas nunca interfirieron demasiado en sus libros puramente literarios, porque cuando eso pasa, las novelas suelen arruinarse un poco. Eres autor de Lugares generalmente distantes, que se puede encontrar todavía en Amazon, aunque no sé si de segunda mano, igual se terminaron todas las ediciones. Sí, solo, mira, fíjate, estoy ahora mismo, esto es en este mismo momento. Las cosas mirando, del directo. Se puede encontrar solo uno y de segunda mano, pues dice usado muy bueno, en estado muy bueno. Es decir, que has agotado los libros que publicaste, y los viajes, como has dicho, es una de tus grandes pasiones, una pasión que te ha conducido no solo a escribir un libro, sino a capitanear, junto con Kelu Robles, un podcast maravilloso. Muchas gracias. Llamado El placer de viajar, en el que pues nos vas trasladando a distintos sitios que te han fascinado. Yo, como no me queda mucho tiempo, porque enseguida se va a terminar esta entrevista, nos quedan apenas 7 minutos, sí que me gustaría, no me desarrolles demasiado el por qué te gustan tanto los viajes. Yo creo que esto aquel que le guste viajar ya sabe por qué, pero sí que me gustaría, porque sé que has conocido muchas partes del mundo, muchas ciudades, algunas a las que has ido ya muchas veces, pero ¿cuál es el sitio al que fuiste, o un sitio al que hayas ido, que te haya fascinado especialmente, y no tanto por su belleza, sino por descubrir cosas que creías que no existían, o que se ven de una manera muy distinta? Me vas a permitir decirte no uno, sino dos, porque si no queda incompleto. Yo, el sitio del mundo que más me gusta probablemente es Nueva York. Es una ciudad con la que tengo una relación sentimental.
Es decir, ¿Por qué más viviste allí? Bueno, un par de meses tampoco. Es decir, pero Bueno, 2 meses son 2 meses. Entonces, a mí Nueva York me parece una ciudad maravillosa. Cuando estuve hace mucho tiempo, estuve hace menos tiempo, la ciudad había cambiado mucho para seguir siendo estrictamente Nueva York. Y es una ciudad que a mí me gusta mucho. Y luego he tenido también una experiencia un poco epifánica con Israel. A mí, yo por razones que se me escapan, que no sé explicar, siempre me ha interesado el mundo judío, me he sentido cercano en muchas cosas y luego viajé hace muchos años a Israel y fue un colocón para entendernos, ¿no? Israel, aparte de mi vinculación sentimental, es un país que en muy poco espacio reúne cosas muy distintas y por eso yo siempre digo que es completamente único y recomiendo viajar. Hay que viajar a Israel con la mente muy abierta, pero porque es el único espacio en el que en el mismo sitio te encuentras a un árabe musulmán que vive, la mayor parte de ellos en paz, estoy diciendo dentro de Israel, a un judío que es gay, que está casado con otro judío, que tiene una empresa de tecnología que está al frente del siglo XXI, a un judío que es ortodoxo, que vive con sus 8 hijos prácticamente en el siglo XVIII-XIX, y todo eso insisto, dentro de Israel, no estoy hablando, digamos, del conflicto, y todo eso convive con problemas, pero convive, ¿no? Y todo eso influye en cosas distintas y convierte, pues como digo, ese país en un fenómeno completamente único. Es algo imposible. Y luego, además, siempre se dice de una forma muchas veces retórica que todos venimos de la base judio-cristiana, ¿no? Y allí te das cuenta de que no solo venimos de allí, sino que somos, con todas esas diferencias, bastante parecidos y que la forma de vida tiene mucha relación con España y de que, en esto a lo mejor no soy objetivo al 100%, pero de que un español se puede encontrar en casa allí. Yo me encuentro en casa allí, ya sé que en mi caso lo mío es como una psicopatía especial, ¿no? Pero que creo que es un sitio en el que la gente, el español en general, se va a encontrar a gusto porque tiene muchas cosas en común, ¿no? En cómo vive la gente. Tienes sangre sefardita y no lo sabes. No, que yo lo sepa, no, o sea, yo no lo sé, pero no lo necesito tampoco, no tengo, pero allí, cuando vas allí, ves cómo vive la gente, cómo comparten la vida, cómo están en los restaurantes, cómo son las relaciones familiares, todo ese tipo de cosas, dices, anda, pues si esto, bueno, hay obviamente muchas diferencias, pero también hay muchas cosas que se conectan. Tu proyecto de podcast y el éxito que le acompaña puede ser uno de los proyectos que más ilusión te han, profesionales, quiero decir, que más te han gustado. ¿Fue el libro? Es dedicarte a analizar encuestas en Libertad Digital. A mí yo tengo una suerte tremenda en esta vida, más de una, ¿no? Mi familia, por ejemplo, es también una suerte tremenda, pero respecto a lo laboral, que es que me gusta mi trabajo. Y me gusta prácticamente casi todo lo que hago en él. Me gusta analizar encuestas, me gusta el podcast, me gustan... el libro en su día me hizo mucha ilusión, aunque fue una cosa que yo jamás pensé que le iba a hacer, pero el ser capaz de hacerlo, de que tuviese un resultado que yo estimo que estaba razonablemente bien, pues me hizo mucha ilusión. El podcast es la primera vez que hago un proyecto empresarial dentro de esta empresa, obviamente, pero que siento yo las bases y lo crío y va creciendo. Y eso pues también te hace mucha ilusión. He tenido también mucha suerte en el podcast porque Kelu es una compañera de batallas fantástica y nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Oye, es que encima es una cosa tal. Y bueno, pues para culminar todo eso, pues que es el propósito, porque aquí estamos todos con ánimo de lucro. Pues, esto es lo más importante. Exacto, pues es un proyecto que está, en la medida de sus posibilidades, pues siendo rentable para esta empresa y consiguiendo pues que hagamos acuerdos, cosas y ganemos algo de dinero, que contribuyamos un poco a los números positivos de esta compañía. Así que sí que es una de las cosas que más ilusión me ha hecho y que más ilusión me hace verlo crecer. Bueno, y con todo esto que has dicho, si hay alguien que todavía no se haya asomado al placer de viajar, por favor que lo haga. No creo que haya nadie que no, de nuestros millones de oyentes. Pero por si acaso, bueno, por si acaso está bien que lo hagan. Háganlo. Nos queda un minuto. ¿Próximo destino que tienes en mente? Pues no sé si este mismo verano estamos o... No lo tengo claro. Es posible que viaje a Marruecos para una cosa, pero no lo tengo todavía claro. No hay algo en la agenda ya firme con los billetes comprados. ¿Y al que querrías ir?
tengo muchas ganas de conocer un país que está muy lejos y que se llama Japón y que no he tenido todavía la oportunidad, pero bueno, todavía, no iba a decir no soy joven, pero todavía tengo unos años para conseguirlo. Bueno, pues mira, Japón es un sitio que tengo ganas de ir porque todo el mundo dice que es maravilloso, pero no es un sitio que a mí me genere un magnetismo especial. No. O sea, iré algún día y me encantará, pero no es un sitio en el que me muero por conocer Japón. Muy rápidamente, yo creo que es la civilización más avanzada que ha habido, que no es la occidental. Que tiene ya muchos elementos de la civilización occidental hoy en día, pero es esencialmente distinto. Y eso me parece muy interesante. Corea se le acerca bastante. También me encantaría conocerlo, pero bueno, es como que Japón es como el sitio mítico, ¿no? Bueno, pues el día que vayas te leeremos y te escucharemos. Espero que sí. Carmelo Jordá, compañero, muchas gracias. Ha sido un tremendo placer, Luis Fernando. Yo no estaba muy seguro de venir aquí, pero la verdad es que lo he pasado muy bien. Pero lo hemos pasado bien, hemos hablado de cosas interesantes. Le hemos dado caña al gobierno, a los socialistas, a los peligrosos zurdos. Pues ya está. Hemos cumplido, hemos rellenado todos los tics. Hasta hemos hablado de Federico, fíjate, en el 25 aniversario. Carmelo Jordá. Tú dices que lo has pasado bien, me alegro porque yo lo he disfrutado muchísimo, así que muchas gracias. Pues un placer y ya sabes que cuando me quieras, aquí me tendrás. Pues seguiremos contando contigo, Carmelo, qué remedio. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de este programa y aquí les espero, como todos los días, a partir de las 12. Sean muy felices, amigos.